Muy buenas tardes, mi nombre es Edier Arley Castañeda, soy estudiante de agronomía, pertenezco al CEA de Acacias Meta. Por lo que vemos y estamos explorando esta materia, se llama microbiología de suelos, y pues acá a continuación les voy a explicar eh, el trabajo desarrollado. Se explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza: sustentación oral y escrita. La velocidad de las actividades microbianas en el sistema está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Depende de varios factores. Las actividades microbianas en el ecosistema pueden tener efectos mínimos o a largo alcance y pueden reproducir y promover sus propias actividades microbianas. Es decir, aquí si queremos tener mayor productividad de microorganismos, debemos de tener buena materia orgánica, buen clima, buena temperatura y tener suelos no tan húmedos. Siguiente, dice, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana está compuesta por una población de una especie que conviene con poblaciones de otras especies humanas, y son precisamente las diferentes especies que se encuentran en un hábitat dado lo que están más preparadas para crear bajo los nutrientes y condiciones que allí prevalecen. Eh, la comunidad microbiana consiste en muchas formas. Pueden haber hongos, bacterias, eh, hongos benéficos, hongos patógenos. Todos son microorganismos que los puede desarrollar a base de materia orgánica. Con buena materia orgánica va a haber una mayor eh, formación de microorganismos. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Las riquezas de especies pueden expresarse mediante expresión molecular, es decir, la diversidad de tipos de hojas de plantas observadas en una comunidad están determinadas por otra parte de la especie, y la otra parte de la especie representa la proporción de cada especie en la comunidad. La diversidad de esta especie puede cambiar rápidamente. El corto periodo de tiempo asociado con el objetivo de la ecología microbiana es comprender la abundancia y abundancia de especies en la comunidad microbiana, así como las actividades relacionadas en la comunidad y los campos abióticos. Síntesis mediante un mapa de ideas: cómo funcionan los aportes de energía al ecosistema, indique por qué los microorganismos del suelo juegan el papel fundamental. Bueno, aquí resumiendo, el aporte de energía al ecosistema, la energía dentro del ecosistema de forma de carbono orgánico, también entra la energía del ecosistema de forma de luz solar, y dentro de una manera de sustancias inorgánicas de residuos. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente del oxígeno de la Tierra. Las condiciones fisioquímicas de un microambiente están sometidas a un cambio brusco tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, las concentraciones de oxígeno que se muestran en las partículas del suelo de la presentes valores instantáneos, mediciones relacionadas en las mismas partículas tras un periodo de intensa respiración microbiana o alteración causada por viento, lluvia o por animales que suelen podrían definir drásticamente en la que se muestran durante estos procesos. Algunas poblaciones pueden determinar temporalmente. Siguiente, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Tasa de absorción y de nutrientes, tasa de metabolismo, tasa de supervivencia y tasa de crecimiento final, y otros factores. Un hábito típico contiene una mezcla de diferentes especies. La densidad de cada población depende de cuántas parecen ser hechos. Algunos microorganismos son hechos que cooperan entre sí para llevar a cabo transformación que solo se pueden realizar en procesos relacionados con microorganismos. Para tener una mayor abundancia de microorganismos debemos de tener una mayor cantidad de materia orgánica disponible en los suelos.
Y se explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Composición del suelo. Horizonte dice que es la capa material vegetal sin descomponer, o sea, es la capa superficial que uno ve y observa visualmente. Horizonte A. Suelo rico en materia orgánica, crecen plantas y un gran número de microorganismos. Es la segunda capa donde está en mayor proporción la materia orgánica ya descompuesta. Y está descompuesta a base de los microorganismos que se encuentran allí. Dice horizonte B, es el subsuelo, es la acumulación de minerales humus, acumulación de lixiviados, ya va a aparecer menos la materia orgánica, y actividad microbiana menor que en el horizonte A. Como ya es más profundo, pues vamos a tener menos microorganismos por la presencia de menos materia orgánica. Horizonte C es la base del suelo, la actividad microbiana generalmente es muy baja, ya es una profundidad máxima de 30 centímetros hacia abajo, ya no vamos a encontrar microorganismos ni materia orgánica, ya es un suelo base que allí pues ya no va a generar ningún tipo de microorganismo. Dice que defina la rizósfera y argumente su importancia. La rizósfera es el área directa de las raíces que las plantas y es muy importante porque la mayoría de las actividades microbianas en el suelo ocurren en las capas superficiales ricas en organismos orgánicos alrededor de la rizósfera. La teoría microbiana comienza con una respuesta a los efectos de uso de Federico. Según lo indicado por la causa raíz, este efecto aparece en la mayor de los casos de manera específica, pero a veces a través del intercambio de señales, desencadenando interacciones internas de la planta, lo que trae obvios resultados beneficios para el huésped. Aquí, ¿qué quiere decir? Que entre mayor materia orgánica, mayor sistema radicular vamos a encontrar. La rizósfera se encuentra ubicada cerca de las raíces para tener mayor eh, cubrimiento de fósforo, fijación de nitrógeno, absorción de nutrientes en la planta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? El horizonte. Se trata de un suelo oscuro y poco profundo, de materia orgánica que se utiliza para el cultivo agrícola y puede cultivar plantas y una gran cantidad de microorganismos con alta actividad microbiana. Si es la parte del suelo donde encontramos materia orgánica y microorganismos en cantidades para ser disponibles para el trabajo de raíces en las plantas o cultivos que se vayan a sembrar allí. ¿Qué son las CBS y cuál es la importancia fundamental? Las CBS son las costras. Las CBS tienen una función fundamental en la estabilización de suelos en los ecosistemas desérticos. Establección de un fundamento debido a bajar la velocidad de formación de suelo desértico. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en su suelo? Los factores relevantes para la actividad microbiana y la concentración de nutrientes son el suelo y el agua, porque el agua es un componente muy variable del suelo y del contenido de humedad en el suelo depende de la composición de las lluvias del drenaje de la cubierta vegetal. Los factores ambientales son la temperatura del pH, la humedad del funeral del dióxido de carbono, nutrientes inorgánicos que pueden entrar en contacto con el suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Algunas personas proponen separar el agua subterránea del suelo profundo de los microorganismos no separados a lo largo plazo como un mecanismo de alineación y especificación. A pesar de la diversidad de microorganismos, han surgido nuevas especies de microorganismos debido a la separación geográfica. Hasta la fecha, los microorganismos encontrados en el suelo subterráneo a través de técnicas no basadas en cultivos, en la mayoría de los casos no han sido muy similares a la especie en la cerca a la superficie. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega con el papel fundamental de la sostenibilidad del ecosistema.
Un ecosistema con mayor diversidad hay biomasa puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos y a través del campo microbiológico. Nombre 5 grupos microbianos. Los microorganismos tienen 5 grandes grupos, que son las bacterias, los protozoos, los hongos, las algas y los virus. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. El macroclima, la topografía y el suelo, la calidad del pH, el nitrógeno y el oxígeno orgánico, humedad, son los factores claves para controlar la dinámica de las especies y las medianas empresas en diferentes ecosistemas y ubicaciones. ¿Cuáles son los factores que gobiernan la variabilidad de biomasa microbiana? Una gran área geográfica, variabilidad climática, tipos de uso de la tierra y las composiciones vegetaciones dominantes podrían ser los factores claves para la variabilidad de las pymes en diferentes tipos de ecosistemas. El principal reservorio de nutrientes en el ecosistema pobre argumenta su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales secos. En los ecosistemas pobres en nutrientes, el CMB actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles, se juega un papel muy importante en la superficie de las plantas, porque el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Los factores que proporcionan la viabilidad a la comunidad microbiana del suelo, por tanto, se supone que mejoran la conservación de los nutrientes del suelo en la forma de mayor tamaño del CMB debido a la liberación reducida del inmovilizado. Al estudiar el efecto de las alteraciones climáticas en los tipos de ecosistemas, podemos esperar que el CMB tenga menor variabilidad temporal debido a la temperatura, perturbación y menores. ¿Qué se puede concluir de la práctica de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB? Puede ser el impulso biológico clave de funcionamiento del ecosistema, pérdida de las diversas microbianas, beneficios pymes asociados a los cambios de uso de la tierra y cambio climático. Eráticos son las principales razones de territorio de la fertilidad del suelo y la productividad del ecosistema. Por tanto, se necesita profundizar en la investigación relacionada con las asociaciones plantas microbianas suelo para cambiar los problemas de la degradación del suelo. Como podemos ver, aquí he explicado todo el tema de microorganismos, materia orgánica y temas relacionados con formación de suelos. Muchas gracias.